Estimados alumnos, vamos a hacer la motivación sobre injuria renal aguda. En epidemiología está bastante infradiagnosticada porque en todo el país, en todas las regiones tenemos casos de injuria renal aguda, pero no tenemos cómo reportarlas. Constituye el 1.5% de las urgencias pediátricas. La incidencia y prevalencia, por lo tanto, son imprecisas, pero donde se ven muchos casos de injuria renal agudas en unidades de cuidados intensivos. Tenemos tres tipos de injuria renal aguda. Una es la perrenal. Entonces, ¿por qué motivo puede darse? Porque hay depresión de volumen. ¿Qué etiología? En deshidratación, hemorragias, abuso de diurético, shock por quemadura, síndrome nefrótico, diabetes mellitus, diabetes insípida. Otro mecanismo es la disminución de la eyección cardíaca en insuficiencia cardíaca en arritmia. Otro mecanismo es la vasodilatación periférica que se da en sepsis, anafilaxis, agentes antihipertensivos. Y la vasoconstricción renal que se da en sepsis, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la angiotensina y el síndrome hepatorrenal. Acá tenemos entonces el mecanismo y la etiología, las dos en una. Entonces, el volumen circulatorio disminuye en la ira renal. Entonces, activamos los vasoreceptores y los osmoreceptores. Cuando activamos los vasoreceptores, entonces tenemos la norepinefrina, aumenta la norepinefrina y aumenta la angiotensina 2. Al aumentar la norepinefrina, se produce una vasoconstricción renal, la cual disminuye el flujo sanguíneo renal. ¿Qué pasa con la angiotensina 2? Cuando aumenta la angiotensina 2, además de contribuir a la vasoconstricción renal, me va a generar un aumento del sodio proximal y de la reabsorción de agua. Y esto me genera disminución del FeNA, disminución de la fracción excretada de sodio. ¿En qué otro punto actúa la angiotensina 2? Aumenta la reabsorción de sodio en el tubo colector. Entonces, ambas me van a generar disminución de la fracción excretada de sodio porque el sodio en realidad en la ira perrenal está disminuido porque mira está siendo reabsorbido. Entonces, el FeNA, a pesar de estar en ira, va a haber una disminución, ¿no? Entonces, esta es la explicación. Por otro lado, el volumen circulatorio disminuido afecta a los osmoreceptores y por lo tanto se activa y aumentando la hormona antidiurética. La hormona antidiurética aumenta la reabsorción de agua en el tubo colector. Entonces reabsorbe el agua, mire, y me genera una disminución del volumen de orina. Y recuerdan que también la angiotensina generaba aumento de la absorción de sodio proximal y reabsorción de agua. Entonces se unen con la reabsorción en el tubo colector y son los que al final me van a dar la disminución del volumen de orina. Recuerden muy bien cómo es el mecanismo de la ira perrenal. En la ira establecida, que significa que ya tenemos un daño, un daño de la parte glomerular. Recuerdan que la parte glomerular es la parte que filtra. Y cuando no funciona, el glomérulo aumenta la uricreatinina. Y la parte tubular es la que tiene que ver con la concentración y dilución. Entonces la densidad va a estar alterada. Entonces hay daño glomerular, daño tubular. Entonces, ¿en qué causas tenemos acá como ira establecida? La necrosis tubular aguda. ¿Cuándo se presenta? Cuando hay isquemia renal prolongada, cuando usamos drogas nefrotóxicas, cuando hay toxinas, mioglobinuria, hemoglobinuria, falla multiorgánica, sepsis. Otra causa son las enfermedades vasculares renales, como la microangiopatía trombótica, que es el síndrome urémico hemolítico, que es una variante de la injuria renal aguda, que se caracteriza porque, primero, en el 90% de casos es secundaria a diarrea y un 10% que puede ser una SHU atípica o puede ser secundaria a neumonía. Y se caracteriza porque hay anemia hemolítica,
plaquetopenia, ¿no? Plaquetopenia, anemia hemolítica, y también se puede presentar en la vasculitis. Tenemos las enfermedades intersticiales, la nefritis intersticial, en las infecciones me pueden generar enfermedades intersticiales, los desórdenes infiltrativos, enfermedades intersticiales en los riñones, la glomerulonefritis que me genera la glomerulonefritis aguda postinfecciosa o la glomerulonefritis crescéntica o la glomerulonefritis o todo tipo de glomerulonefritis. Las alteraciones hemodinámicas que me las generan los inhibidores de la ECA, inhibidores de la calcineurina como la ciclosporina, tacrolimus y las sustancias de contraste. Las toxinas de las células tubulares, ¿cuáles son? Que me generan daño tubular y por eso me generan una ira. La ciclovir, aminoglucósidos, anfotericina B, inhibidores de la calcineurina, cefalosporina, cisplatina, ganciclovir, sustancias de contraste, vancomicina. La precipitación de cristales en los túbulos, el aciclovir, foscarnet, indinavir, metotrexato, sulfonamida, astiamtreno, tienen esta referencia. No es que a todos les van a dar, pero en algunos les va a ocasionar injuria renal. La injuria tubular renal osmótica, como es cuando usan el extrano, endovenoso, el manitol, tenemos que tener cuidado. No significa que no hay que usarlo bien indicado. La injuria de las células tubulares y obstrucción inducida por mioglobinuria, el uso de cocaína, los que son alcohólicos, los estados hiperosmolares, la hipocalemia, la polimiositis, la mordedura de serpiente, las estatinas, infecciones virales, envenenamiento por hongo venenoso, me pueden dar injuria de las células tubulares y obstrucción inducida por mioglobinuria. La injuria de las células tubulares y obstrucción inducida por hemoglobinuria. En el caso de las cefalosporinas, cisplatina, clavulanato. Entonces tenemos que tener cuidado. Esto es con respecto a la ira establecida. ¿Cuál es la patofisiología de la ira intrínseca y estructural? Se generan alteraciones hemodinámicas que me van a dar dos problemas, una vasoconstricción persistente y una hipoxia de la médula del riñón. La vasoconstricción persistente y la hipoxia medular van a generar injuria de la célula tubular y descamación. Y entonces va a haber obstrucción y me va a generar disminución del filtrado glomerular. Tenemos como tercera causa la ira posrenal, que es el resultado de obstrucción del tracto de salida de la vía urinaria en forma bilateral. La injuria renal postrenal usualmente revierte a nivelar la obstrucción, pero se acompaña de diuresis disminuida en forma significativa por la obstrucción. Me explico. Llega a emergencia un muchacho de 10 años, llega en anuria, el muchacho le toman urea creatinina y la creatinina está en 7 miligramos por decilitro, la urea está en 300 miligramos por decilitro. El paciente necesita ser atendido. Entonces viene nefrología, lo mira y le toma una ecografía. La ecografía es básica para hacer el diagnóstico de injuria renal aguda, postrenal o renal o perrenal. O sea, es básica la ecografía cuando ustedes tienen alguna confusión en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque este paciente llega con esa edad y entonces se toma la ecografía renal. Y en ecografía renal, si el paciente está en ira perrenal porque está deshidratado, si el paciente está en ira renal, ¿no? Porque tiene un daño parenquimal, ustedes toman ecografía, la vejiga va a haber cero pichi y los cálices cero pichi, ¿no? Entonces, significa que no producen pichi. Pero ¿qué pasa en la porrenal? En la porrenal, la vejiga va a estar sin orina, sin embargo va a tener ectasia piélica bilateral, o sea, los cálices van a estar rechonchos. ¿Y de dónde? ¿De dónde? Eso significa que hay una uropatía obstructiva, tal vez tiene presencias de valvas ureterales o tal vez tiene cálculo renal bilateral o tal vez es un monorrenio, solo tenía un riñón de un solo uréter y mala suerte tenía un cálculo.
Entonces, este estudio ecográfico es que nos sirve para diferenciar. Y entonces, este paciente se llama al urólogo y el urólogo usualmente dice, no, tienen que dializarlo. Pero ustedes podían dializar a ese paciente y cuando le quitan la diálisis, la obstrucción sigue. ¿Podría revertir la ira? Jamás. Por ese motivo, esta posrenal es de solución del urólogo. El urólogo tiene que hacer una derivación, una nefrostomía, y por ello el paciente orina un montón en la bolsa colectora de orina, y van a ver que la uricreatina al día siguiente cae. Este paciente cayó a 2 miligramos por decilitro y la urea bajó a 80 miligramos por decilitro en menos de 24 horas. Fue inmediato porque era una posrenal. En la ira posrenal tenemos mecanismo de ira, que es la congénita, la presencia de válvulas de uretra posterior, la causa de injuria renal aguda asociada a alguna malformación congénita es la presencia de válvulas de uretra posterior. No lo olvides, son preguntas de examen. Entonces, la obstrucción de la unión ureteropiélica en el riñón único y la obstrucción ureterovesical bilateral. Cualquier obstrucción arriba o abajo me van a generar esta ira posrenal. Y en la forma adquirida, porque también pueden hacer con riñones buenos, no tienen obstrucción, pero ¿qué cosa puede ocasionar cálculo? Coágulos. De repente el paciente le hicimos una biopsia renal y el paciente está tranquilo, pero de repente vemos que empieza a ponerse pálido, anemia y empieza, orina poco. Cuando uno le pone, el urólogo le pone eso, una vez que bajan coágulos, significa de que ha habido allí ha habido sangrado y que luego se cicatriza, pero de todos modos los coágulos hay que tratar de sacarlos. Estos coágulos me pueden generar ira si es que si se taponan la vía urinaria y no dejan orinar. La vejiga neurogénica, secundaria a los pacientes neurológicos, los que tienen mielomeningocele, ni siquiera se dan cuenta, no pueden orinar, la vejiga se llena como si fuera una bolsa grande. Las drogas que causan retención urinaria, la compresión externa por tumores pélvicos y abdominales, un tumor que aplasta la vejiga o el uréter, el paciente no va a poder orinar. Los tumores de vejiga son los que me ocasionan, sin haber daño del riñón o de la vía urinaria, por la compresión externa, me van a generar una ira postrenal. En la clínica, se caracteriza por la presencia de oliguria. ¿Cómo definimos oliguria? En niños mayores de 2 años, menos de 20 centímetros cúbicos metro cuadrado hora. Es la oliguria, y la oligonuria, menos de 12 centímetros cúbicos metro cuadrado hora. En menores de 2 años, uno dice, cuando baja la diuresis a menos de 1 centímetro kilo hora, y la oligonuria es cuando es menos de 0.5 centímetros cúbicos kilo hora. Van a encontrar edema, porque como el paciente de orina va a haber sobrecarga sistémica, va a haber hipertensión arterial en la mayor parte de los casos porque hay sobrecarga sistémica. Y también, si el paciente orina que sea un poquito, va a encontrar hematuria, proteinuria. El síndrome urémico hemolítico es la forma más frecuente de injuria renal aguda en lactantes hasta los 4 años de edad. El 90% de casos asociados a diarreas con moco y con sangre. Entonces, cuando hay una historia que ha tenido diarreas y empieza con injuria renal aguda, o sea que tiene oliguria, si tiene anemia, porque la característica es tener anemia hemolítica, y en examen de hemograma se encuentra que hay hematíes fragmentados, y hay injuria renal aguda, o sea, hay uricreatina elevada y hay plaquetopenia, eso va a favor del diagnóstico de síndrome urémico hemolítico. En la historia clínica, estimados alumnos, nos toca revisar hoy día una de las patologías más complejas, que es injuria renal aguda, anteriormente conocida como insuficiencia renal aguda.